Te Ahí me estaba acabo de unir. Qué bueno, Víctor, te estaba presentando. Gracias, gracias. Que Estaba por recién entendí decirte cómo hacerlo. que somos amigos y compañeros de estas cosas desde hace un par de años Así y una de es. las personas que yo me he encontrado, gracias a Dios, con las cuales Gracias. compartimos muchas formas de pensamiento que tenemos acerca del gran uso terapéutico que se puede hacer con estas medicinas que vamos a llamar ancestrales durante la charla. Me Totalmente, gustaría totalmente. me gustaría que te presentaras porque como estamos con mi audiencia, a mí me conoce Sí, la mayoría de las personas, pero a ti no. Y en realidad tú tienes una gran trayectoria y has sido no nada más mi mano derecha, sino mi apoyo incondicional para lograr hacer esto de la manera en que se debe hacer. gracias, Mauricio, gracias. Bueno, mi nombre es Víctor Ramírez Amaya y soy originario de aquí de México, pero actualmente radico tanto en México como en Argentina. Y mi especialidad, digamos, me especialicé originalmente en psicología y después en neurociencias. Hice la maestría y el doctorado en neurociencias en fisiología celular y posteriormente un postdoctorado en biología molecular y sí, neurociencias de la conducta. Estudiamos la conducta espacial y el funcionamiento de circuitos como los circuitos hipocampales y otros, que son circuitos altamente plásticos, ¿sí? Que están en el sistema de la recompensa. Entonces, bueno, los azares del destino me llevaron a eh, transformar mi línea de investigación, que originalmente estaba en aprendizaje y memoria exclusivamente, a ver el problema del bienestar humano, porque justamente los circuitos que estudiamos durante muchos años son circuitos que están relacionados con las habilidades cognitivo-conductuales del bienestar. Y bueno, ahí fue, digamos, esa línea de pensamiento y de investigación fue lo que nos acercó, Mauricio, donde claramente una de las habilidades del bienestar es la atención plena, además que está la resiliencia, el talante positivo, la prosocialidad y la creatividad, pero particularmente la atención plena. Se tienen muchas herramientas que actualmente utilizamos comúnmente como la meditación. Los pueblos toltecas utilizaban las ensoñaciones, pero muchos pueblos ancestrales utilizaban unas herramientas medicinales que conoces tú más profundamente, como los enteógenos. Y estas herramientas justamente nos permiten intensificar la experiencia interna. Por eso a mí me gusta también el concepto de enteógenos, porque son herramientas medicinales que nos permiten experimentar nuestro mundo interior. Y lo que es muy interesante es que desde las neurociencias sabemos que ese mundo interior es fundamental tanto para programarnos, para programar nuestros hábitos, como para reprogramarlos. Y entonces, una de las cosas que hoy en día, digamos, me apasiona mucho el trabajo que hacemos juntos, Mauricio, es que justamente tenemos en estas herramientas una forma de ayudarle a la gente a reprogramar sus hábitos que los llevan a desarrollar un montón de problemas como pues todas las enfermedades crónicas. Entonces, bueno, espero haber sido exhaustivo. Sí, sí, muchísimas gracias. De lo que se trata es de una tertulia que conversemos como normalmente lo hacemos cuando nos comunicamos con alguno de los temas interesantes que hacemos. Eh, Tú tienes un lenguaje muy académico que es bueno, pero simplemente recordar de que el público que nos está viendo ahorita no es académico Sí, y sé que te puedes manejar en el lenguaje apropiado, sí, aunque a algunos a lo sí, gracias. mejor les gusta mucho esta parte académica, pues hoy estamos para todo público y sin censura. Totalmente, Entonces, totalmente de eso se trata, sí. sí. Eh, una de las cosas que nos unió a nosotros
recuerdo que tú me escribiste algo y por medio de ti conocí acerca de la epigenética. Eh, Además de eso, fuiste quizás la primera persona que me hizo ver la microbiota. eh, y entonces la mayoría de las personas todavía no le hacemos mucho caso. Digo, las personas que estamos en este mundo de las medicinas psicodélicas o enteógenos o medicinas ancestrales, no le hacemos mucho caso a la microbiota. Y me gustaría que me dijeras desde el punto de vista de la neurociencia, ¿por qué es importante la microbiota? Porque yo puedo decir o recordar de que el intestino está visto como un segundo cerebro, y que la mayoría de la producción endógena de la serotonina está ahí. Pero también algunos textos dicen de que esa serotonina no logra atravesar la barrera encefálica, entonces, hematoencefálica, Hematoencefálica. entonces que Sí. no se puede utilizar. Entonces es a nivel fuera del cerebro que utilizamos ese segundo cerebro, y luego de eso, si podemos también unir un poco lo de la memoria, porque muchas veces uno dice memoria igual al cerebro, pero últimamente estamos hablando de la memoria del músculo, de cómo, por ejemplo, una habilidad de un guitarrista, hay una memoria muscular. Entonces, toda esa serotonina tiene que ver con la microbiota y ayuda a la memoria muscular. Bueno, vamos a empezar por partes, Mauricio. O sea, todo esto que me dices del microbioma es algo que venimos comprendiendo en los últimos 10 años, no hace mucho. Empezamos a entender con más detalle el amplio papel que tiene el microbioma en lo que hoy en día se llama el eje intestino-cerebro, ¿sí? Una de las cosas que tenemos, digamos, certeza es que la salud del microbioma es fundamental para la salud tanto metabólica como la salud inmunológica, como la salud del funcionamiento del sistema nervioso. Es posible que los que, digamos, argumentan que es difícil que la serotonina producida en el microbioma llegara a ser utilizada por el sistema nervioso, pudieran tener algo de razón, pero lo que tenemos claro es que los metabolitos que nosotros tenemos en el microbioma definitivamente pueden tener un papel importante en el resto del organismo. Pero lo más importante, me parece, es comprender que el microbioma nos ha demostrado que nosotros vivimos en un mundo de bacterias, y eso es algo que algunos científicos en las eras más modernas se han dado cuenta, ¿sí? Uno de los grandes errores que hemos cometido es pensar que los microorganismos son fundamentalmente hostiles, y la verdad es que los microorganismos evolucionan con nosotros. De hecho, hoy en día se tiene evidencia clara de que así como los cloroplastos, que son microorganismos, son fundamentales para la fotosíntesis de las plantas, los microorganismos que viven con nosotros son fundamentales para nuestro funcionamiento. Y no es que ellos vivan con nosotros, sino nosotros llegamos después. Llegamos después a habitar con ellos. Cuando yo le contaba a mi hija de que los microorganismos eran los primeros que habían habitado la Tierra, ella me hizo el comentario de que esos eran nuestros verdaderos ancestros. Y a mí me mató de la risa, pero tiene razón. Ellos son nuestros verdaderos ancestros. Y hoy en día tenemos, digamos, suficiente evidencia como para entender que las funciones que cumplen los microorganismos tienen que ver con nuestro crecimiento, tienen que ver también con la reparación de nuestros tejidos, con la reparación de un montón de, digamos, problemas funcionales que se llevan a cabo en la fisiología de las células eucariotas, pero también cumplen un papel importante en la degradación del organismo cuando ya, digamos, está en proceso de muerte. Y de hecho, eso es en lo único que nos hemos concentrado en entender a partir, digamos, de darnos cuenta que en algunos casos los microorganismos pues nos matan, pero no es lo único que hacen. Y en realidad
lo que nos mata es las señales que nuestro cuerpo les da a los microorganismos para que se comporten de esa manera. Y eso ya lo había planteado hace muchos años un científico que se llamó Antoine Béchamp, que tenía una visión mucho más amplia del papel que cumplen los microorganismos. Entonces, la salud actualmente se entiende, ¿sí?, que está completamente ligada a un balance de los microorganismos que viven con nosotros. Y ese concepto de balance es probablemente la forma más correcta de ver el tema del microbioma, ¿sí? También la diversidad es importante, pero lo más importante es el balance. Y nosotros desbalanceamos ese microbioma con un montón de cosas, fundamentalmente con lo que comemos, pero también con el estrés que tenemos. Si nosotros, digamos, comemos un tipo de alimentos principalmente, como serían carbohidratos simples, sin nutrientes, eso va a causar un efecto semejante a lo que ocurre en los lagos que se llenan de algas, ¿sí? A esos lagos que se llenan de algas y se ponen todos verdes y huelen mal, los científicos le llaman eutrofización. Y la eutrofización es un proceso muy semejante a lo que nosotros en biología le llamamos disbiosis. Y esa disbiosis fundamentalmente es el desbalance causado por el predominio de un tipo de bacterias principalmente. En los cuerpos de agua predominan las cianobacterias y en nuestro caso predominan bacterias que consumen principalmente un tipo de alimento. Entonces, cuando nosotros tenemos un desbalance, eso causa alteraciones en lo que sería la permeabilidad de nuestra barrera intestinal y eso afecta tanto el metabolismo como la inmunidad, pero también el funcionamiento de ese que tú le llamas el tercer cerebro, que sería el sistema nervioso entérico. Y entonces el balance del sistema nervioso autónomo se altera y empezamos a tener problemas como, por ejemplo, los problemas cardiovasculares, problemas respiratorios. Hoy en día se tiene claro que casi todas las enfermedades crónicas no transmisibles están relacionadas con el microbioma, incluyendo el autismo en los niños. Una pregunta, Víctor. En el mundo de las medicinas ancestrales, muchas veces la gente habla de que hay que someterse a ciertas dietas, libre de carne, de lácteos, etcétera, etcétera. Con lo cual, en realidad, yo nunca he estado de acuerdo. Considero que no es necesario para tener una experiencia enteógena o tomar microdosis, tener una dieta especial. ¿Cuál es tu consideración? Yo personalmente pienso en mi propia experiencia, Mauricio, que hay algunos procesos, digamos, depurativos que pueden ayudar, pero como tú, pienso que no necesariamente serán indispensables. Algunas gentes, digamos, en mi experiencia transmiten justamente la idea de que antes de una experiencia con enteógenos, pues hay que tratar de consumir, digamos, alimentos que no nos caigan pesados. Ahora, aquí es importante notar una cosa, Mauricio, que los alimentos que te caen pesados a ti pueden ser diferentes de los alimentos que me caen pesados a mí. Y ahí entramos al tema de la epigenética, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que entender es que toda la experiencia que tenemos en general causa adaptaciones epigenéticas en nuestro organismo, ¿sí? Y eso implica las experiencias con nutrientes. Entonces, aquí hemos caído en un error durante muchos años que hemos creído que un producto que es medicinal para una persona debe tener el mismo efecto para todos los demás. Y eso no es así, porque todo depende de las adaptaciones que hayamos desarrollado a lo largo de nuestras vidas. Entonces, aquí es importante aprender a desarrollar la capacidad de darnos cuenta qué cosas nos hacen bien, nos hacen sentir bien y qué cosas nos hacen sentir mal. Que es personal, no es colectivo, porque también hay la costumbre en el mundo terapéutico, digamos que de la ayahuasca, que durante el retiro entonces te someten a una dieta vegana. Bueno, mucha gente, considero yo que soy carnívoro, que pasa hambre. Claro. Y que simple y sencillamente con tú tener, como dices tú, una dieta que no te caiga pesado, ¿verdad? Que la última alimentación
que hayas digerido para que durante la toma tú no estés en un proceso digestivo, sino que ya la Claro, digestión haya pasado y entonces es claro, completamente diferente, pero no tener una dieta especial. claro. Eso es lo que yo considero, aunque la mayoría de las personas hacen caso omiso de ese punto de vista mío. Claro. Sí, aquí, digamos, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo personalmente, digamos, mi cuerpo no está muy bien adaptado. Algunos de los vegetales verdes tienden a caerme pesado, por ejemplo, pero otros vegetales me caen bien, ¿sí? Sobre todo creo que la lechuga y esas cosas me tienden a caer un poco pesado. Y hay gente que le pasa así. Pero eso, digamos, tenemos que desarrollar esa capacidad de darnos cuenta qué es lo que nos cae bien y qué es lo que nos cae mal, y eso es algo, como tú dices, personal, ¿sí? Ahora, también hay que considerar algunas de las sustancias que tienen los alimentos que pudieran interferir en el transporte o la actividad que pueden tener las moléculas enteogénicas. Y esto, bueno, depende más del expertise del guía como vos que de la persona. El experto sabe qué cosas pudiera contener un alimento que no es necesariamente útil para el transporte, para el efecto que tienen sí, en este caso los enteógenos. Ok. Víctor, ¿cómo ves tú el futuro de la terapéutica con psicodélicos o enteógenos? ¿Eso será posible o podemos caer en una segunda ola como sucedió en los 60, 70? Una ola digo yo, de criminalización y satanización. Porque actualmente son muchísimos los trabajos que hay. O sea, tú te metes en Google académico y consigues de todo. Tanto así que yo vengo diciendo últimamente de que no es solamente para problemas psicológicos y psiquiátricos, sino que está demostrado cómo ellos actúan a nivel de la inflamación y a nivel del sistema inmunológico regularizándolos, porque es importante que no es un antiinflamatorio o que va aumenta el sistema inmune. Y esto lo digo porque cuando yo comencé en este mundo se decía, entonces los pacientes con enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmunológico los está atacando, no pueden recibir estas medicinas. Y la sorpresa mía era de que sí, entonces yo dije, es que no es que aumente el sistema inmune, es que los regulariza. Totalmente. Mira, Mauricio, yo la verdad es que estoy muy entusiasmado de ver cómo permean actualmente las visiones que se les llama holísticas o las visiones integrales. Y voy a explicarte por qué me entusiasma. Pienso personalmente que lo que pasó en los 60s, cuando empezó a haber un auge del uso del LSD y se empezó a estudiar, digamos, científicamente el efecto del LSD y otros enteógenos como la psilocibina, se tenía, digamos, muy arraigado el errado concepto de que tenemos balas mágicas que curan, ¿sí? Esa idea de tener balas mágicas que curan está plasmada en toda la farmacología, ¿sí? Y hoy en día nos queda cada vez más claro en la ciencia, desafortunadamente, digamos, no está generalizado, pero mucha gente ya lo acepta, que somos sistemas complejos y que cuando nosotros utilizamos una herramienta, esa herramienta no puede venir sola, sino tiene que venir con un programa integral, ¿sí? Como tú bien dices, por ejemplo, podemos recurrir al uso de un enteógeno para corregir un problema inmunológico, pero ese problema inmunológico no se va a poder corregir completamente hasta que nosotros no tratemos integralmente todo el problema. ¿Y qué significa tratar integralmente todo el problema? Bueno, la inmunología sabemos que es dependiente de nuestros estados afectivos y también de las cosas que comemos y el estado del microbioma. Entonces, si nosotros no atendemos la parte afectiva y no atendemos la parte nutricional y el estado del microbioma, el sujeto va a tender a regresar al mismo punto, Sí. ¿sí? Al menos que cambie de hábitos.
Eso. Pienso, Exactamente lo mismo que pasa con los adictos. Yo he manejado personas con adicciones fuertes, incluso a heroína, y al final es decepcionante ver cómo después de un año la gran mayoría han vuelto a la adicción. ¿Y qué es lo que pasa? Que salieron por completo, muchas veces inclusive sin pasar por el síndrome de abstinencia, pero luego se incorporan a su mismo hábitat, a los mismos amigos, a las mismas costumbres y vuelven a recaer. Entonces, totalmente. esto es exactamente lo mismo que sucede con cualquier otra de las enfermedades que se pueden manejar. Estas enfermedades que a ti y a mí nos gusta llamar crónicas no infecciosas, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, pero que además, Mauricio, y me parece muy importante resaltarlo, en la mayoría de los países tenemos tasas de morbilidad y de mortalidad, es decir, de cuánta gente se enferma y cuánta gente muere por estas enfermedades, que son increíblemente altas, Mauricio. Hoy en día, en países muy desarrollados, tenemos tasas de mortalidad por enfermedades crónicas no infecciosas o no transmisibles que a veces sobrepasan los 85-90% de la población. Eso significa que el estilo de vida moderno hacia donde nos encaminamos todos los que pensamos que desarrollarse económicamente o desarrollarse como los países que consideramos avanzados lo están, en realidad nos están llevando a una dinámica humana que nos mata por enfermedades no transmisibles. Entonces, sí nos hace reflexionar mucho, Mauricio, y eso a mí la verdad me entusiasma mucho pensar en la reflexión que hoy en día tenemos que hacer acerca de nuestra salud, porque nos lleva a pensar en que debemos de tomar en cuenta otras cosas que son más importantes que simplemente tener acceso al servicio médico o a los fármacos, ¿sí? Y de hecho, una de las cosas más interesantes que estamos valorando nosotros como grupo es que uno de los, digamos, factores que más incide en evitar la progresión de las enfermedades no transmisibles justamente es el soporte social. Eso es hermoso porque lo que nos dice es tenemos que enfocarnos en mejorar nuestra capacidad de vincularnos y ayudarnos mutuamente, que es lo que tendemos a perder cuando nos enrolamos en las dinámicas de la vida moderna, sobre todo en las ciudades, ¿sí? Donde perdemos justamente ese soporte social los unos con los otros. Sí, yo digo que la primera parte de la sanación es la aceptación. Y aquí voy a meterme en otro tema que ya tú y yo hemos conversado sobre la salud espiritual o Sí, inteligencia espiritual, sí, porque la gran mayoría de las personas, al menos en la primera etapa, pasa por la negación y luego junto con la negación comienzan a no aceptar la responsabilidad de que tu estilo de vida muy probablemente te ha llevado al lugar donde estás y en lugar de eso echarle culpa a otro, inclusive echarle culpa a Dios. Y entonces totalmente. se convierte la enfermedad en un sufrimiento. De hecho, en la terminología médica nosotros dice sufre de tal enfermedad o padece de tal enfermedad. Y yo digo que Claro. cuando tú dejas de sufrir de migraña, la migraña cambia, se hace más aceptable e Sí, inclusive puedes estar sin darte cuenta de la migraña. Pero mientras estás sufriendo de la migraña, peleado con lo que sea, puede ser que la migraña tú le eches la culpa es por los problemas que tengo familiares, porque el trabajo no me gusta, o inclusive Dios porque me castiga si yo soy tan bueno. Entonces, si tú quitas esa parte, continúas con la enfermedad, pero sin sufrirla, y la calidad de vida cambia completamente. Y esta es una de las cosas que sucede con las tomas de enteógeno, Víctor, porque la gente llega a través de la empatía, así como acepta su núcleo, su lugar donde vive, la sociedad con la que te toca estar, la familia, el trabajo.
esta empatía ayuda a una aceptación de tu estado actual. Es hermoso lo que estás diciendo y de hecho es algo que comentamos la última vez que nos reunimos. Tú decías que justamente la aceptación es un paso adelante muy importante, que tiene que ver más que nada, como tú decías, con la salud espiritual. Y me parece que esta aceptación tiene que ver justamente con superar el dualismo en el que estamos metidos en la sociedad moderna, en donde en ese dualismo lo que yo veo es que tendemos a negar completamente todas nuestras emociones negativas y todo lo que nos hace sufrir, lo tendemos a evitar a toda costa, ¿sí? A toda costa buscamos evitar el sufrimiento y el dolor, e irónicamente eso, digamos, a mediano o largo plazo lo que logra es intensificar tanto el dolor como el sufrimiento. Cuando nosotros habitamos una emoción negativa, nos podemos dar cuenta que es nuestra y hacernos cargo. Y como tú dices, parece magia, pero al habitar una emoción negativa, uno lo que encuentra es que se empieza a disipar poco a poco, solita, no tiene uno que hacer mucho, ¿sí? Porque simplemente esa aceptación le resta fuerza. Cuando nosotros no la aceptamos, le damos fuerza. Y eso es lo que dice mucho el budismo tibetano también. Nosotros aceptando todo lo que nos pasa, podemos justamente tomar de ello lo que nos hace bien a nosotros, tanto anímica como espiritualmente. Y eso es algo que entendemos muy poco, al menos yo entiendo poco de cómo ocurre eso, pero solo sé en mi experiencia subjetiva y en la experiencia con otra gente que esto ocurre. Sí, yo también digo a veces en los retiros de que hay que denunciar ese sentimiento que tenemos en el inconsciente, porque nos manejamos mucho desde el inconsciente. Totalmente. Y entonces cuando durante una toma de algún enteógeno aparece algo, es completamente diferente si tú te lo quedas a que durante la sesión psicoterapéutica tú denuncies. Y yo le digo, exponte, desnúdate, denuncia qué es lo que te ha sucedido. Y pierde fuerza eso. Entonces es como más fácil aceptarlo. Totalmente. Con la denuncia de eso que ha salido del inconsciente. Totalmente, totalmente. Y hay que entender que nos cuesta trabajo, Mauricio, porque justamente, digamos, en la cosmogonía de la sociedad moderna que predomina en todo el mundo, está esta idea de que tenemos que mostrar nuestra mejor cara, ¿no? Tenemos que mostrar nuestra cara alegre y no mostrar nuestra sombra, como diría John, ¿no? Y sin embargo somos las dos cosas, y el aprender a aceptar nuestra sombra es parte del proceso de sanación. Sí, así es. Comentarte a ti, pero más para el público y que continuamos escuchando las opiniones. Mucha gente probablemente tiene dificultad de aceptar un tratamiento con enteógenos porque va a alucinar y eso es drogarse. Sin embargo, no solamente yo soy el que hablo de esto, mucha gente lo dice, pero las microdosis son pequeñas cantidades que no te causan absolutamente ningún síntoma. O sea, no Claro, vas a alucinar, no vas a tener mareo, puedes llevar tu vida completamente normal. Luego hay algo que llamamos mini dosis, donde no vas a tener ningún tipo de alucinaciones, pero tú sí vas a sentir algo en el cuerpo. A lo mejor estás un poco feliz, sientes algo, ya eso lo llamamos mini dosis. Luego aparece la dosis terapéutica, que es la que normalmente acostumbramos dar, y ya ahí sí hay algún tipo de alucinaciones, pero estas alucinaciones es importante de que hay estudios que lo comprueban, no soy yo el que lo digo.
de que son terapéuticas. Lo que aparece ahí, luego en las integraciones psicoterapéuticas que se hacen ahí mismo en el lugar, se ve que hay algo importante. Muchas veces sale del inconsciente, aunque muchas veces tampoco es que son razonables, no son intelectuales, no es precisamente yo vi esto, entonces dime qué significa, no es adivinar un sueño. Y también existen las dosis altas que te pueden llevar a un estado difícil, como sucede al fumar el bufo alvarius, eh, y te podrían, o uno podría interpretar que fue una mala toma, ¿verdad? Y yo discutía con Sergio Sanz, que un amigo psicólogo que es muy estudioso también, y le decía yo que inclusive esas llamadas malas tomas son terapéuticas. Sucede algo a nivel de la estructura mental y cerebral que te hace un cambio, una transformación, muchas veces sin darte cuenta. Entonces, era mencionar eso, de que hay microdosis que se pueden utilizar en alguien que por su moral no quiera estar en ese estado que vamos a llamar de alucinaciones. Puede ser también una persona mayor o en niños, como nosotros hemos utilizado ya en una experiencia con una cantidad en realidad bastante reducida de niños con autismo, en el cual utilizamos microdosis y con unos resultados que yo estoy encantado. Sí, yo también, y te agradezco mucho el haberme involucrado en ese estudio que me tiene fascinado. Y lo primero, digamos, que tengo para decir del comentario que haces es, efectivamente, en nuestra experiencia juntos haciendo esta investigación con niños en El Salvador, lo que vemos es que el 90% de los niños tiene una mejoría, claramente una mejoría, y son microdosis lo que estamos utilizando. Ahora, lo que yo quisiera añadir, Mauricio, es que yo he escuchado esta noción de que, bueno, es que yo no puedo meditar o yo no puedo meterme en mi interior, me cuesta mucho trabajo, incluso con el tema de la meditación. Y yo les diría a todos, al público en general, les diría que desafortunadamente en la cosmogonía occidental que actualmente predomina, nos han hecho pensar que ese mundo interior tenemos que descartarlo, como que es un mundo inválido. Pero lo que sabemos en neurociencias, Mauricio, es que en ese mundo interior es donde nosotros grabamos, consolidamos, decimos nosotros en neurociencias, grabamos los recuerdos de todas las cosas que aprendemos a hacer. Y si nosotros queremos cambiar, si nosotros queremos entrar en un proceso de sanación, tenemos que habitar ese mundo interior. No queda otra, ya sea con la meditación, con las ensoñaciones, o bien con el uso de enteogénicos, que son probablemente las herramientas más poderosas para habitar ese mundo interior. Y como tú dices, existen muchos niveles con los cuales uno puede aprender a habitarlo y puede ser con microdosis, minidosis o con dosis completas. Yo lo que pienso es que tenemos que empezar a cambiar ese miedo, esa reticencia que tenemos por habitar el ser que tenemos por dentro, que es un ser etéreo que tiene muchísimo poder en programar lo que somos todo el día a día en nuestra vigilia, ¿sí? Y de hecho, una de las cosas que queda clarísimo es que esa vigilia que vivimos todos los días, la mayor parte es automatizada. Y si queremos cambiar justamente esos programas automatizados, tenemos que habitar el mundo interior. Sí. Me gustaría que ya para finalizar, Víctor, hicieras algunos comentarios de esas ventanas de aprendizaje que se abren, que eso lo comenzamos a comentar con el estudio con los niños con el TEA. Con autismo. Con autismo, sí. Entonces, dijimos que eran ventanas de oportunidades de aprendizaje, sí, que se abren. Sí. Y lamentablemente yo creo que no son permanentes, sino que duran un tiempo. Yo calculo que
entre 3 y 6 meses, pero es un cálculo no científico. Claro. Entonces, es importante que es una oportunidad, es una ventana para poder reaprender, reeducarnos, nosotros los adultos. Totalmente. Y en el caso de que sea un niño, una nueva oportunidad desde que aprendan una habilidad motora a una habilidad de lenguaje a las matemáticas. Totalmente. Mira, es hermoso y te agradezco mucho que me hagas esa pregunta, Mauricio, porque ahí podemos profundizar un poquito para dejarles una semilla que puede crecer en tu audiencia. Una de las cosas que sabemos en neurociencias, Mauricio, es que, por ejemplo, y esto yo lo aprendí leyendo un artículo que cuenta una historia que es un poco, digamos, cruda, pero básicamente sabemos que la visión la desarrollamos gracias a que hay un periodo de tiempo en el cual se estimula justamente todo el sistema visual, ¿sí? Si en ese periodo de tiempo no se estimula el sistema visual, nosotros no vamos a ver. De la misma manera pasa con el lenguaje, de la misma manera pasa con el caminar, etcétera. El experimento para demostrar esto que te estoy diciendo con la visión es muy sencillo. Si tú a un gatito le cierras los ojos, en este caso lo hacían cosiéndole los ojos, le ponían un pequeño puntito en el párpado y el gatito no veía por unas 2 o 3 semanas. Y después le descosen el punto y puede abrir sus párpados perfectamente. Bueno, estos gatitos que tenían el punto y que no podían ver durante las primeras 3 semanas de vida, se desarrollaban como ciegos, ¿sí? No desarrollaban más la visión en el resto de sus vidas. A eso justamente se le llama una ventana de oportunidad plástica, ¿sí? Y desde hace mucho tiempo sabemos que esas ventanas están ahí para ir adquiriendo progresivamente varias habilidades perceptuales y cognitivas, ¿sí? Hablamos de habilidades cognitivas cuando decimos el niño aprendió a hablar, el niño aprendió a caminar, de hecho, primero aprende a gatear y luego empieza a vociferar, y de hecho, curiosamente están relacionados el gatear con el lenguaje, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que vienen de la mano y eso ya nos lo había explicado en cierta medida Piaget, que fue un genio. Pero lo importante, ¿sí?, es que durante muchos años creímos que esas ventanas plásticas se cerraban y no se volvían a abrir nunca, ¿sí? Fue Takao Hench, hace algunos 10 años, quien propuso que podían existir herramientas farmacológicas o bioquímicas que pudieran reabrir esas ventanas plásticas, y él lo demostró con algunos modelos experimentales. Sin embargo, lo que estamos viendo tú y yo con los niños que están tomando las microdosis, justamente parece ser que se están volviendo a abrir las ventanas de plasticidad. Y cuando revisamos la literatura, lo que encontramos justamente es que aparentemente la mayoría de los enteógenos lo que tienden a hacer es justamente promover que se abran otra vez esas ventanas de plasticidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo que esta herramienta de medicinas ancestrales basadas en lo que nosotros llamamos enteógenos, están abriendo la posibilidad de que nosotros ayudemos al individuo a cambiar. Por eso es que tenemos la obligación de aprender a desarrollar una aproximación integral ante el uso de herramientas como los enteógenos. En ese trabajo estamos, ¿no? Que va a ser bien interesante que lo logremos desarrollar en los próximos meses o años. Sí, así yo estoy seguro que lo vamos a lograr, porque además, digamos, la fortuna que tenemos, Mauricio, es que hay mucha gente joven que se ha entusiasmado mucho en poder contribuir con nosotros, y estas visiones nuevas de los jóvenes nos van a ayudar a aprender lo que necesitamos aprender para justamente intervenir como corresponde en estas ventanas de plasticidad. Ok, Víctor, ya para finalizar, entonces, estas ventanas de aprendizaje que se abren nuevamente en una persona adulta, podría volverse un poco más intelectual y poder resolver los problemas, tanto matemáticos como los problemas de la vida, de una mejor manera. Y también enfermedades como el Alzheimer
podría haber una ventana de oportunidad de una recuperación de su parte cognitiva. Estoy Sí, teorizando. sí, yo espero que sí, digamos, todo eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? ¿Cuáles serían los alcances de estas ventanas de plasticidad? ¿Qué tanto podríamos ayudar a cambiar? Pero, digamos, como dicen, la bola está echada y las posibilidades, cuando no tenemos claro cuáles son las posibilidades son todas, ¿sí? Probablemente el tema es cómo aprender a aprovechar adecuadamente esas ventanas de oportunidad. ¿Sí? Son ventanas de oportunidad. Y entonces, simplemente pienso un poco como Deepak Chopra, esas ventanas de oportunidad que da la incertidumbre, justamente abre las posibilidades que son infinitas. Entonces, bueno, quedémonos con eso, Mauricio, porque de hecho eso nos da muchos alicientes para seguir trabajando juntos, y no nada más eso, sino poder entusiasmar a más gente en aprender a intervenir de esta manera, de una manera integral. Así es, Víctor. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Terminar agradeciéndote por el tiempo, especialmente de hoy, que estás cumpliendo años. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños, querido hermano. Muchas gracias. Gracias. De hecho, yo no siento que esté gastando mi tiempo, sino al contrario, que estoy aprovechando mi tiempo de la manera que más amo, y es dialogar contigo y poder trabajar en este proyecto que tanto nos entusiasma juntos. Entonces, gracias por hacer más feliz mi cumpleaños, Mauricio. Bueno, feliz cumpleaños, querido hermano. Te amo. Gracias. Gracias. Y Yo igual. Gracias, hermano. Gracias a todos los que nos acompañaron. Lamentablemente no he podido leer las preguntas que han hecho, pero sí han quedado grabadas. Luego, tanto Víctor como yo se las podremos ir respondiendo, que imagino que queda grabado en el Facebook. Entonces Sí. tendremos tiempo para poder responderlas, pero no las hemos podido leer. Muchísimas gracias a todos y bueno, seguimos adelante. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Gracias, Mauricio. Ok, feliz tarde, feliz noche. Gracias.